están? Les saludamos con muchísimo gusto. Bienvenidos a un episodio más aquí en La Goliza. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Mi estimado Mike Fraga, ¿cómo estás en este episodio? Muy contento, una, porque estoy aquí en el terreno de juego, estoy en la cancha, lo que me gusta, y dos, por el invitado que tenemos. La verdad es que lo considero un gran amigo, es de las personas con las que más empaticé en el momento que estuvimos compartiendo equipos. Tenemos buenas historias ahí que estaremos platicando, pero es un gran ser humano, un gran tipo, y la verdad es que también le saqué muchas veces ahí las papas del fuego. Bueno, pues justo platicaremos de esta situación y qué placer y sobre todo qué gusto poder tener a un futbolista que tuvo un pasaje bien fuerte tanto en el fútbol mexicano, fuera del fútbol mexicano, mundial de clubes, metió goles, estuvo muy metido y sobre todo dio más allá de lo que se ha generado. Es un tipo que personalmente dio también una muestra bien importante en su despedida al decir, me agradezco por no darme por vencido. Así es que una de las frases que han quedado muy marcadas y que, bueno, pues evidentemente a los futbolistas será de mucho aprecio. Mi estimado Dani Arriola, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto. Leo, Fraguita, qué gusto, el gusto es mío. Gracias por la invitación, saludar, charlar un ratito. Ahí, como dice el buen Mike. Así que con todo gusto y con muchas ganas de poder platicar un ratito con ustedes. Bueno, pues comenzamos con esta parte de qué haciendo, cómo ha sido la vida después de el fútbol. Claro, como todo, ¿no? Creo que es una parte importante, el cual no, por más que uno se prepare, el golpe de la realidad después del retiro es totalmente, no lo puedes presupuestar al 100 cómo va a ser, más sin embargo planeas cómo te gustaría que fuese el retiro y de esa manera lo hicimos, ¿no? Creo que junto con mi familia pusimos las bases, hicimos la cimentación y después también como el fútbol, como la vida, hay que darle, hay que seguirle, como lo decimos en el fútbol, talacheando para que puedas, ahora sí que eso que está en el aire, plasmarlo bien, con base, cimentación, como digo, y poder hacer los proyectos que siempre quisimos hacer fuera del fútbol, ¿no? Gracias a Dios hoy nos dedicamos también a otras cosas, un poco seguimos pegados al fútbol, pero feliz en otra etapa, en esta nueva etapa de mi vida, de mi familia. Tengo más tiempo para estar con ellos, para ver a mis hijos, acompañarlos al entreno, acompañar a mi esposa, a ciertas actividades que uno deja de lado cuando es jugador, ¿no? Todo se enfoca en el jugador, todo es en base al jugador, a la rutina del jugador. Y hoy por hoy me di la vuelta a la tortilla y me enfoco en el tipo de calidad de ellos. Oye, Dani, tú y yo, bueno, tú lo hiciste, yo lo intenté, el ir a Guatemala, yo no me pude quedar por el tema de la espalda, pero acá en México se juzga mucho al futbolista, que porque tenemos miedo de salir, que tenemos miedo de tomar otros riesgos. Tú lo hiciste, tú fuiste a un equipo importante en Sudamérica. ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Tú sí crees que el mexicano tiene miedo en salir o por qué crees que se deba a eso? Yo creo que va, a ver, si lo decimos como es, que estábamos cómodos, tenemos un buen sueldo, a veces la propuesta que viene de fuera, tenemos pensados que siempre va a ser una propuesta tipo Europa, tipo que te van a dar todas las comodidades. A veces tenemos miedo de dejar esa parte, ¿no? De tienes a tu familia, tienes tus coches, tus casas, tu comodidad de tu gente, e irte a otro donde no conoces nada, empezar de cero, las escuelas, a lo mejor un poquito por ahí también nos reprime, ¿no? El que no te conocen, el que no sabes cómo te van a recibir, y al menos en mi parte yo llegué, tenía un reto. El reto era, yo creo que estando en México, gracias al esfuerzo, a la dedicación, hice mi carrera como quise, la disfruté al máximo, pasé por un par de equipos y siento que siempre dejé mi huella, ¿no? Dejé lo mejor de mí y tenía ese reto conmigo mismo de salir de mi país, de volverme a ganar gente que quizá no me conocía, digámoslo así, y ganarte tu lugar fuera de tu país, que te reconozcan, ganar algo, logros, títulos, era mi reto. Y cuando me llegó la posibilidad de poder ir a Costa Rica, no lo pensé. Hablé con mi familia. La única que siempre era como que me daba el visto bueno era mi esposa y si me detenía la palomita, íbamos. Y si no, era la que me decía, nos quedábamos. Así también se marcó gran parte de mi carrera. Tú lo sabes, somos a veces mandilones, pero en lo personal estoy muy contento de haberme ido a otro país. Fue un reto personal, no me quedé con esa espinita ni con esa duda de, ¿y si me hubiera ido?
y si lo hubiera hecho, y si no, la verdad es que fui campeón en Costa Rica, fui a un equipo, como bien dices, de los mejores, si no para mí el mejor de Costa Rica, y bueno, logramos ahí grandes cosas, la gente al final nos terminó dando ese apoyo, ese soporte, ese cariño, pero fue a base de trabajo. Llegué no porque llegó un mexicano, que ojo, al mexicano lo tienen muy bien visto, lo ven como un jugador importante, como un jugador referente, como un refuerzo cuando va para allá. Así que igualmente a la liga, bueno, ya platicaremos, pero bien, muy contento de haber dado ese salto. Pero justo con ese tema yo me quedo. Así como el argentino tiene su mercado en México, el mexicano, ¿cómo está su mercado ahí en Centroamérica y Sudamérica? Creo que ese ejemplo es buenísimo. Así como ven al mexicano acá, ¿no? Al argentino en México, de que no, bueno, el argentino y así, ¿no? Al mexicano nos ven así en Costa Rica, en Guatemala, en Panamá, bien mexicano y saben que es de peso, saben que ya hay trayectoria, saben que se esperan grandes cosas, te miden con la vara alta porque saben que vienes de aparte de un buen nivel futbolístico, que vienes de una liga importante, porque la Liga de México está entre las 8 más vistas, o si no es que por ahí anda, a nivel mundial, por la cantidad de aficionados que tenemos y de mexicanos en todo el mundo. Entonces hace que el mexicano le den todavía pues tiene esa expectativa alta cuando va. Ahorita lo estamos viendo y en Costa Rica se acaba de ir Ángel Saldívar, que por ahí ahorita lo conoce muy bien, y bueno, hay una gran cantidad ahorita de jugadores en Costa Rica. El día que yo fui no habían, y la verdad es que si me preguntas a mí por el nivel de Costa Rica, bastante bien. Creo que los equipos y la liga lo está haciendo muy bien, y bueno, el mexicano y el entrenador y el jugador son bien vistos. No sé qué tanto nos quieran ahora después de lo de Piojito, ¿eh? Es correcto. Pero bueno, es parte de, ¿sabes? Es así, pero el mexicano es bien visto, y bueno, eso es gracias también, creo que a cosas que se ha hecho bien en la liga, como otras no, pero es parte del fútbol. No, y también, por ejemplo, jugadores como Landín, que tuvo una carrera de 10 o más años en Guatemala, mismo Liborio Sánchez, que todavía está jugando, activo ahí atajando en un equipo de Guatemala. O sea, también es pensar en que tal vez el fútbol o la posibilidad o la vida no te da ya la posibilidad o oportunidad de desarrollarte aquí en México como futbolista, y te toma retos diferentes, que yo creo que va un poco, Dani, al menos en mi caso fue en un inicio como eso del ego, ¿sabes? Como que dices, oye, es que yo todavía quiero pensar en Primera División en México y tal vez ir a Guatemala, pues no sé. Yo la verdad que tomé la decisión porque dije, bueno, quiero experimentar esa sensación de ser extranjero en el vestidor. Te digo, estuve 2 semanas porque la espalda no me dio y me regresé a operarme, pero sí creo que como mexicanos deberíamos de tener más apertura en decir, a ver, pues también puedo ir a Finlandia, por ejemplo, que hay mexicanos jugando en Finlandia, como el Macue, que se fue un rato para allá, Jair Barraza, y abrir el panorama de equipos en el mundo, porque yo creo que tenemos la capacidad. Totalmente. Fíjate que el haber ido a Costa Rica fue porque todas las condiciones se dieron, ¿no? Porque todos, desde el primer día que hubo el contacto con el director deportivo en ese entonces, brindó todas las comodidades, ¿no? La comodidad de poder que vayan por ti, que te ayuden con la casa, que te den la escuela a los niños. O sea, hay cosas que se meten en el contrato y cuando te las aceptan dices, bueno, si me están dando este trato, no hay manera, ¿no? Aparte lo contractual, el salario, la moneda, al final del día era dólares. Te repito, esto era algo como del ego, pero sí también lo personal de quiero ir a otro país a ganármelo y a que me reconozcan. Entonces, no nada, porque ya a veces uno en su país se acomoda. La verdad es que estás aquí, juego, sí, pero ya a lo mejor, sabes que a lo mejor no vas a selección, pero ya estás cómodo en tu equipo. A lo mejor ese brinco de ir a otro país y ganarte a la gente, ganarte al público, ganar un título fuera de tu país, pues también lo van a reconocer, ¿no? Y el jugador vive de eso, de que te reconozcan. Es la parte también cuando te retiras. Es lo mismo, vas al parque y dices, ya no me piden a veces un autógrafo, me piden 1 o 2, cuando juegas o estás activo te piden 10, 12, lo sabemos. Entonces, pasemos a la misma etapa, pero jugando, ¿no? Cuando estás ya en México, dices, pues eres un jugador normal, pero te vas a otro país y la logras romper, ya llegaste con la expectativa, pero la rompes, otra vez te pones en el... ¿Pero qué piensas de la gente que dice que das retroceso, güey? Por ejemplo, a Memo lo hemos criticado, yo no, pero lo he criticado mucha gente,
de que no jueguen un fútbol como el fútbol mexicano, güey. ¿Tú crees que sí Costa Rica es un retroceso o ir a Guatemala es un retroceso? Yo no lo veo desde esa perspectiva, güey. Yo tampoco, no comparto tampoco, y yo creo que también depende en el momento, ¿no? En el que vayas. Si estás joven, te vas para allá a una liga, dices, ¿por qué no te quedaste en México con esa edad, con esa, tienes las subs, tienes o sea, puedes ser un jugador importante siendo joven. Si te vas es porque quizá no ha habido la cabida o no está la cabida dentro del equipo, porque hay extranjero, porque ahí está el jugador que le tapa el lugar y pues tiene que ir a buscar salida, claramente. Y se van a lo mejor a Guatemala, se van a Panamá, a una cierta corta edad. Quizá a la edad que tú fuiste, a la edad que yo fui, ya estábamos pues ya grandes, estábamos en una etapa ya madura, en donde dices, bueno, tanto familiar como personalmente y profesionalmente, dices, bueno, quiero ir a un reto personal. Pero no era como para que tú digas, voy a Guatemala y me van a llevar a la selección. Entonces también hay que ver esa parte, entonces en el momento en que se van, ¿no? Es como los europeos que dicen que ahorita se van a Arabia, si dices, si se van ya las grandes figuras a una comodidad, a dar la comodidad a tu familia y vas a una liga donde te van a dar lo que pidas, adelante, ve, te lo ganaste por el esfuerzo que hiciste en toda tu carrera. Pero si te vas a los 20 años a una liga así, dices, híjole, te hubieras quedado a lograr a lo mejor los objetivos de tu país, de tu liga, la Champions, no sé, ¿no? Es por hablar a grandes escalas. Y después, pues viene lo demás. A nosotros, irme a Costa Rica fue esa parte de salir de mi país y ganarme y que me reconocieran en otro país. Y gracias a Dios lo logré. No me quedé con esa experiencia, ¿no? Y pues bueno, te puedo contar esa parte de mi historia porque pues, los demás, cada quien tiene su propia historia, pero no es un fútbol fácil. Hay que ir a trabajar, hay que ir a ganar, porque uno piensa que vas a llegar y con el nombre o con lo que uno sabe, robas, ¿no? Hay que talacharle porque en Costa Rica hay mucho nivel, quizás está creciendo bastante la liga y no nos hemos dado cuenta de este lado porque nosotros volteamos para otras partes, ¿no? Pero, a ver, ahora viene la perspectiva de los medios, en la que cuando escuchamos que un jugador se va, es como, bueno, pues ya está en las últimas, ya acá no pudo, cuando realmente luego no es que no pueda, es que hay otras circunstancias, ya sea negocio, ya sea un manager, ya sea un directivo, ya sea algo que también genera complicaciones, ¿no? El mantenerse en el fútbol mexicano, y entonces, a lo mejor por la falta de, híjole, pues yo diría de constancia, porque no era muy común que se fueran, hasta que tal vez lo vimos natural cuando de los Cobos, ¿no? Empezó a hacer y a deshacer, que en El Salvador, que en Guatemala, que en tal, y entonces dijimos, caray, allá hay otro mercado del que no teníamos conocimiento que se podía hacer, y de la parte de los medios decíamos, ¿por qué se van al fútbol de Centroamérica? ¿Por qué no seguir buscando de este lado? Y tal vez le perdemos ese espacio de la persona, ¿no? De, oye, si aquí las condiciones no están, le busco. Es que ese es un mercado que, repito, depende cómo lo quieras ver, ¿no? Que es como mis últimas opciones, voy, busco, está el representante de por medio, te encuentro un espacio, un lugar, pero al final del día el ser mexicano es visto, muy bien visto en los equipos de Sudamérica. Bueno, estamos hablando, ¿no? En concreto, Panamá, Guatemala, Costa Rica, porque el mexicano es como si fuera como nosotros vemos al argentino, ¿no? Entonces, eso pues el mexicano también lo ha hecho bien, se lo ha ganado, y a nivel... Y porque han Luis Fernando conseguido cosas, Dani. ¿Mande? Sí, han conseguido. El también la rompió y hizo goles y todo en Sudamérica. Liborio ha ascendido varias veces. Como entrenador, Roberto fue y hizo campeón. O sea, porque se lo ha ganado. El mexicano que también ha ido a Sudamérica ha conseguido cosas importantes en los países. O sea, no es nada más de gratis. Totalmente, y les ha dado resultado. Por eso es un buen mercado para ellos, ¿no? Y pues bueno, ya en cierta parte, pues el contractual es el que puedan ir jalando, y hay equipos, como en todas las ligas, fuertes que pueden o tienen el potencial económico quizá para llevar o traer a un jugador, ¿no? Oye, duda, porque además es interesante esta parte de la historia. Mundial de Clubes con el Atlante. Haces gol. ¿Cómo fue ese enfrentamiento, estar así en un equipo donde pues que dejó marcada una buena presentación en ese momento y que justo lo meto en esa frase final que me encantó de tu despedida de gracias a mí porque no me di por vencido, lo cual significa que fue mucho peso
el que mantuviste por tener tu sueño? Y fíjate, mira, sí, totalmente, o sea, lo dije así porque así me salió, porque así lo sentí. Me retiro yo y no me retira el fútbol. Cuando yo regreso de Costa Rica, tengo todavía una propuesta para seguir y en conjunto con decisión con mi familia decidimos no seguir más, ¿no? Creo que también lo mental, ya me estaba pasando un poco el tema bueno, el salir de tu país también conlleva muchas cosas. Fue después de pandemia, los niños no estaban en la escuela, mi esposa pues, no tenía amigas, era llegar a un país de cero. Al final el jugador llega y pues, tienes a tus compañeros, pero la familia la pasa a veces difícil. Decidí yo hacerlo así, estoy feliz con mi decisión, porque a veces también es complicado cuando uno quiere seguir y ya no te hay contratos, o ya no te llaman, o no te tocas puerta y no te la abren. ¿O el cuerpo no te da? O el cuerpo no te da, gracias a Dios me voy entero, sin cero lesiones, ninguna operación de rodilla, gracias a Dios. Hicimos nuestras cosas, hicimos nuestra base, vivimos la verdad es que bastante bien, gracias a Dios, y contentos, con salud, que es lo más importante. Y pues ahora otra cosa, ¿no? Otra cosa mariposa, como decían por ahí. Y el día de lo que me comentas de Barcelona, de jugar el Mundial de Clubes, de hacer gol, son experiencias que uno tiene como jugador, así como tengo mis experiencias malas, el poder haber sacrificado tanto, el haber sufrido tanto mentalmente para poder lograr mi objetivo, fue algo que no se ve, que no se habla, pero que solo yo lo sé y los más cercanos a mí, ¿no? El Fraguita lo sabe perfecto, el sufres, el te maltratan, el no digamos te humillan, pero cuando eres chavo y cuando eres joven te la tienes que comer todas y no puedes ni hablar, no puedes derecho de réplica, te toca Era sufrir. antes, hermano, ahora ya está bien cambiada la cosa. Ahora los chicos están siendo un poco más de cristal y no puede ser, pero bueno, es así. Oye, ¿Pero cómo dile fue lo que ese me momento? dijiste, Perdón. dile lo que me dijiste a mí, hermano, que le pegaste con los ojos cerrados a donde te saliera. Hay demasiadas historias. Yo creo que si hacemos un libro, está en el top 3 a nivel mundial, si ponemos todas las historias y anécdotas que hay en el fútbol. Es así, tú pégale al del medio, cierra los ojos y que el balón vaya para donde quiera. Oye, ¿cómo fue ese momento? Perdón. Exacto, sí es diferente, ¿no? O sea, sí a ver, tú hiciste varios goles en fútbol mexicano, tampoco es que fuiste goleador, pero sí tienes tus golecitos ahí para festejar. Pero ese gol es diferente, ¿no? O sea, la neta. Pues en un mundial de clubes, imagínate, al final, yo ahí recuerdo, fue en el 2010, yo estaba joven, joven en la carrera de futbolista, ¿no? Era de los chavos, y hacer gol en un mundial, en un escenario así, pues te empieza a cambiar el panorama, ¿no? Te empiezas a volver más maduro, te empiezas a tener más reflectores, empiezas a tener más, contractualmente también empiezas a cobrar mejor, te viene el futbolista cambia muy rápido el día a día, ¿no? Después vino selección mexicana, imagínate, después de toda esa actuación, es cuando me llega la convocatoria a la selección con Javier Aguirre, de hecho, en el 2010, antes del Mundial de Sudáfrica, y empiezan a cambiar una serie de cosas, ¿no? Pero pues hacer un gol ahí en un panorama donde sabes que a lo mejor tu país te está viendo, porque cuando es así un Mundial de Clubes, apoyamos todos al equipo mexicano que esté en su No, momento, y más que era el Atlante, todo el mundo estábamos en la expectativa de qué es lo que iba a pasar, güey. Imagínate, y agarramos y llegamos y de una reventamos. Y luego recuerdo perfecto la anécdota ahí cuando íbamos a jugar contra el Barcelona, que, pues bueno, previo a, ¿qué te puede decir el técnico, no? Me acuerdo que estaba el buen Pepe Cruz, ahí pues, ¿qué te puede decir, no? Yo recuerdo tener en la banda a Dani Alves, pero pues el equipo de Barça era el que ganó todo, el quintete, sextete, no me acuerdo, que ganaba todo. Y al medio tiempo nos vamos con 1-0, o sea, nos vamos ganando. No, al minuto 20 estamos ganando 1-0. Claro que llegamos al medio tiempo y me acuerdo que Pepe Cruz nos dijo, ¿qué hacemos? No sé, sigamos así. O sea, no había goles de un palo, mete el bus, ¿no? Cabe en el partido, lo suspendan, no sé. Pero bueno, son historias que están muy chingonas. Parte del fútbol que nos queda. Es lo que nos llevamos. ¿Quién estaba Solari, ¿no? Con ustedes, además. Claro, estaba Santiago. Había un equipazo en Atlante en ese momento. Mustafa, Pilar, Lash, el Chicharito, González, Rafa Márquez, el delantero. Teníamos un equipazo, el Hobbit, el Chepe Guerrero. Y bueno, había un equipazo, la verdad que... Y al final de ese partido, perdón que me meta mucho en eso, pero es que es bien interesante, ¿no? De las buenas.
Al final de ese partido, ¿qué les dijeron los del Barcelona a ustedes? No, recuerdo perfecto que acabando el partido que perdimos 3-1, claramente metieron segunda y nos pasaron. Recuerdo que Guardiola va al vestidor de nosotros, toca la puerta y eso Guardiola nos dice a todos, que habla perfectamente español, chicos, el chavo es el que quiera venir a nuestro vestidor a cambiar playera, a tomarse una foto. No lo dijo 2 veces cuando todos ya íbamos así, bra. Y pues íbamos sobre Messi, sobre eso, y que Messi no estaba. Messi no estaba. Messi estaba ya le había tocado el doping. Entonces nadie encontró a Messi. Yo pude cambiar con Zlatan, estaba Henry, estaba Eto'o, estaba Xavi, estaba Iniesta, estaba Puyol, estaba Rafa Márquez, estaba Pedro, estaba Dani Alves. No, era un equipazo, ¿no? Pero una experiencia que al día de hoy yo se la cuento a mis hijos y no me la creen. Lo que no hay soporte en la tele o que lo pueda comprobar, no me la creen. Son historias que están muy padres para contar ahí con la familia. ¿Y ellos cómo se comportaron? Bien, ¿no? O sea, en el vestidor estuvieron ahí con apertura. Bien. Bien, la verdad que te imaginas a lo mejor que te van a hacer pero no, Guardiola era el primero que decía, chavos, cambien todos playeras, nadie se quede con su playera. Entonces, al hacer eso, pues, te abre la puerta que cambies con quien quieras, ¿no? Te digo, a mí me tocó con Zlatan. Recuerdo esa imagen de Zlatan y Hobbit. Hobbit le llegaba creo que a las rodillas, güey. Entonces, le dije, no pidas esa porque no te va a quedar, güey. Entonces, hay buenas historias que hay ahí en esa parte, tú lo sabes. Oye, ¿y qué tanto hacía este mequetrefe que dice Frank que te salvó de varias? ¿Es cierto? ¿O no, claro, pues en Atlas le sacaba las papas a cada rato. No sabes cómo le sacaba las papas de los... Le queda esa porque sabe cómo en los entrenamientos él sabe quién le sacaba las papas de los... ¿Sabe a quién? Es más, pregúntale esa y fuera de cama. ¿A quién se la daba cuando tenía que salir, cuando nos pedían que salíamos? ¿A quién él sabía quién se la tenía que dar. Ya Rafa, se la tiraba a Rafa. Bueno, si no estuviera Rafa. Tú sabes, esa época. Tú sabes a quién se la tienes que dar para que te la saque. Oye, tuviste 2 etapas en Atlas, ¿no? Sí, o sea, tuviste 2. La que a mí me tocó contigo, pero te habías ya estado antes, ¿no? Sí, fue un préstamo. Yo estaba en Pachuca, me prestaron en el 2011. Estuve un año, cuando estuvo Benjamín Galindo. De hecho, él estuvo el buen Benja de técnico y llegó ahí. Estuve un año a préstamo y regresó a Pachuca. Y después... Pero ahí no pelearon nada, boludo. Con nosotros sí, o sea, casi estábamos... El sueldo, porque no nos pagaban. Sí lo peleamos. Pero... Sí, porque era otra administración, o sea, ahí Atlas era todo una... ¿Te tocó la de Lebrija? No, totalmente. ¿Sí fue esa, va? Sí, la época ahí estaba entrenado, me acuerdo perfectamente, en Colombia. Sí, a mí me tocaba reportear cuando las playeras al revés. Sí, me tocó esa etapa. Bueno. Que echaron a Marioni, que Marioni tampoco quería porque lo iban a remadrear ustedes, pero también la directiva. Era una bonita fiesta en esos momentos. Buenas instalaciones. Sí, muy bonitas. No, muy bonitas. Y la verdad es que yo feliz, la etapa en Atlas, yo me la llevo. De hecho, sigo teniendo las playeras mis hijos y las porras nos las sabemos perfecto. Cada que vamos al estadio, bien, encantado. Creo que es de los equipos que te marcan y por todo, ¿no? Por todo el contexto, la afición, los resultados. Tuvimos, la verdad, que un buen torneo, una buena etapa, la considero así cuando estuvimos ahí. Y bueno, ahí pudimos llegar a una liguilla. Recuerdo una liguilla ahí que estuvimos a nada de echar a Chivas. Pero bueno, me quedo con muy buenas historias y muy buenas anécdotas y buenos amigos allí. Tú llegaste con el profe, ¿verdad? El profe fue el que te trajo. Yo llego con el profe Cruz, sí. Sí, con tu papá, güey. Con nuestro papá, güey. Después de Dorados. Con buen Pepe Cruz. Sí. Llegaste tú y llegó ¿quién más llegó de Dorados? ¿O nada más llegaste tú de Dorados? Creo que de Dorados, yo, y no sé si alguien, no recuerdo. Néstor Vidrio. ¿No fueron los Pinto? No. No, Carlos no estuvo, no. Ni Carlos ni Fausto, no. Entonces llego yo nada más, sí. Ahí tengo medio bloqueado ese tema. Pero sí, ahí llego cuando después de Dorados, el profe Cruz me hace la invitación, vamos al Atlas. Y bueno, se hacen buenas cosas, buenas experiencias, buenos jugadores de calidad, jugadores de experiencia, compartes
uno más vestidores con otros. Y al final el grupo que se hizo y lo que se estaba logrando fue muy bueno, ¿no? Junto con la afición, que era impresionante, para mí la mejora, la que afición es, no mames. Pero disfrutaste más de esta segunda etapa que la primera, ¿no? O sea, la primera... Totalmente, 100%, 100%. Aparte yo llegué a una etapa más maduro, llegué a una etapa donde, pues bueno, ya con más minutos jugados, ya tienes un poco más para dar a la gente, ¿no? Y a tu fútbol. Y con Rafa Márquez, imagínate, con la etapa de Rafa, tenerlo uno ahí es donde tiene que callar, observar y aprender. No hay más. Entonces... Me acuerdo el gol de tiro de castigo que hiciste ahí en el Jalisco, güey. Muy bueno. ¿Cuál está? Yo no sé si la puedo contar, pero bueno, qué buena es. Cuenta lo que puedas. Nada, sí, claro. No, estábamos parados en el tiro libre, recuerdo perfecto, ya era último minuto y necesitábamos ganar, sí. Y pues claramente una falta y dice Rafa, voy. ¿Qué le vas a decir a Rafa? Claro, vas. Y esas azares y esas cosas que te pasan por la cabeza, que yo no sé si me dio, no sé qué me pasó. Le digo, Rafa, voy. Y todavía me dice, no. Y en eso empiezo a ver el arco, la portería, le digo, Rafa, no le voy a preguntar. Y en eso me perfilo y pum, ¿no? Ya sabemos, adentro, gol, festejamos, viene Rafa, me brinca, llega al vestidor y me dice, con sus palabras, ¿no? Ya él es muy serio, muy reservado, lo conocen. Dice, qué bueno que la mentiste, porque si no, te iba a decir, pero directito a la chingada del equipo. Y dije, puta madre, menos mal la metí, güey. Porque si no, así vas para afuera directito, agarras tus cosas y no regreses más. Pero bueno, son cosas en el momento. La verdad es que no sé, nada más yo vi a Rafa, me vi al arco, me tuve confianza y esos son 2 segundos que te cambian la historia, ¿no? Esas decisiones donde si luego la hubiera metido, hubiera dicho, qué pendejo, ¿para qué me metí? Pero después dices, gracias que me metí y bueno, terminó así, ganamos el partido 2-1. Ahí es donde Braguita va y se me cuelga de los hombros y me dices, gracias Dani por estar en mi equipo. No es cierto, pero bueno, son historias del fútbol. Pero justo con ese tipo de jugadores de jerarquía, y te lo pregunto por lo que acaba de pasar, ¿no? Con el Chicharito y Romo lo acaba de decir hace poco, es que no les puedes decir que no, o sea, el ganarte una jerarquía, el ganarte una situación es importante en el fútbol con el tema de códigos, y lo acabamos de ver con Javi Alonso, ¿no? Cómo me lo mandaron a freír espárragos Mbappé, y yo creo que fue más lo de Mbappé, decirle no, hacer un pasillo y ir en contra del tipo de mayor jerarquía, que esos son códigos en fútbol que pues, son de plomo. Totalmente. Y lo sabes, hay cosas que uno, repito, hay que callar, escuchar, ver y aprender, ¿no? La verdad es que tener Rafa al lado, al menos en mi persona, solo lo disfrutaba, ¿no? Aprender cómo entrenaba, cómo se comportaba en la cancha, cómo se comportaba fuera de la cancha, las cosas que hablaba. La verdad fue una gozadera poder tenerlo de compañero y aprenderle tanto. Y pues también agradecer y disfrutar, ¿no? El consejo que te daba era solo llevarlo a cabo y cuando había una instrucción por su parte era callar y atender, ¿no? Creo que esa parte por algo es lo que es y el tenerlo al lado como compañero primero era, tengo a Rafa al lado, ¿sabes? ¿Qué puedes decir más que ver, escuchar y listo, ¿no? Así que en la etapa que lo tuvimos, yo creo que lo disfrutamos al 100, las concentraciones, las comidas, las charlas, el poderlo tener sentado a tu lado. Él estuvo sentado con la plana mayor, ¿no? Sabes que estuvo con todo, quiénes eran sus compañeros y de repente tenía al lado a Beto a saber a quién. Entonces, al Fideo y... tenía al Fideo, al Brian, al Daniel, entonces decía, no, hay que callarnos y escuchar. Entonces, bien, la verdad que una experiencia que me la llevo, la aprendí muchísimo y pues sí hay jerarquías dentro de la cancha y fuera de la cancha. Hay que saber también dónde uno está parado y cuando alguien habla hay que saber escuchar, porque el día de mañana que uno esté en esa posición o tenga quizá esta palabra para poderla desarrollar a gente, a niños, que le puedas dar algún, no sé si consejo, pero alguna idea del fútbol, ellos también tienen que aprender que tienen que callar, que tienen que escuchar, porque esa persona ya vivió o ya supo o ya rozó o tuvo gente que le enseñaron a hacer lo que logró, ¿no? Sí, claro, y más porque a nosotros nos tocó, no sé cómo se comportaría en otros vestidores, eso no lo sé,
pero yo sí creo que pues estaba en el equipo de sus amores, ¿no? El externado así, y la verdad es que un par de veces nos llegó a dar unas regañaditas porque yo creo que sí lo sentía o lo vivía más, ¿no? O sea, sí era para él un poco más intenso desde el sentimiento de lo que pasaba con el equipo, porque a Dani no le tocó, pero hubo un momento con Costas, el entrenador argentino que tuvimos antes, que no le ganábamos a nadie. Y Rafa, la verdad es que pues decía, a ver muchachos, estos colores y el escudo, y, o sea, sí era diferente vivir el vestidor con Rafa y sin Rafa. A mí me tocó llegar cuando él no estaba y sí era algo diferente. Cuando llegó él, pues él nos dimos cuenta que sentía los colores, pero como si fueran suyos, y la exigencia sí subió. Claro, con la pura presencia tú sabías. Ya no era perder y era, a veces, perdimos. No, era el saber que era perder. El sentimiento que él le tiene al equipo, como lo dices, la experiencia que él tiene, te enseñaba, ¿no? A esas cosas, a que no es perder por perder. Si vamos a perder es porque nos rompimos la madre, porque nos pasaron, y pues bueno, también es parte del fútbol, ¿no? Pero no nada más es de que, bueno, perdimos y ya está, no. Había un cierto, no sé decir luto, pero sabíamos vestidor que algo no habíamos hecho bien de nuestro trabajo. Así que, pues bueno, son esas experiencias que aprendes, ¿no? De este tipo de gente con esa experiencia, con esa jerarquía, y pues nada, nos dejan una buena enseñanza que después a la poste en mi carrera intenté desarrollarlo, ¿no? Porque después de que me voy de Atlas, pues voy a Puebla, y en Puebla intento seguir ese modelo, ¿no? De responsabilidad, del previo al llegar al entrenamiento. ¿Te acuerdas ahorita cuándo estaba la multa por minuto? Sí, o sea, te digo, yo sí, Rafa, la verdad es que en eso sí, mis respetos, porque sí llegó a profesionalizar en ciertos aspectos el vestidor, o sea, sí era, y aparte también, la realidad es que es diferente tener un personaje como él en el vestidor, porque no es lo mismo llegar a lo mejor 5 minutos tarde y decir, ay, pues quién me va a decir algo, ¿no? A llegar y de repente ver a Rafa en el vestido, ay, mamá. Exacto. Y la talla de él, que te ponga ahí, que te ponga el ejemplo, y tú, ya me recuerdo, era multa por minuto, no sé, no quiero decir el monto, pero era una multa fuerte, por minuto. Entonces ahí acumúlale, si llegabas 2, 3, 4, 5, 6 minutos. ¿Y quién era el que más pagaba? ¿Y quién era para decirle que no pago? A ver, y si te pone Rafa enfrente, Entonces estaba bueno, sí llegó eso que dice Braga a pasar. Se empezó a educar el vestidor por una buena causa. ¿Y quién era llegó el que más pagaba? No, híjole. Ahí pregúntale a Fraga, que le gustaba también ahí donar. No, a ver, estaba en ese tiempo el Rodo Salinas también le metía ahí a la suma, no todas, sabes que al final Guadalajara es un caos en tráfico, güey. A veces se ponía un choquecito complicado y ahí ibas diciendo, oh, Dios santo, tengo que llegar temprano porque si no... No, sí te dolía, pero duro las multas. Y no había manera aparte de que no con el papá de Dani también, el profe, también la exigencia era buena, güey. O sea, tampoco era que tuviéramos a un entrenador ahí que te pasara todas. Sí, no. Aparte iban de la mano, ¿no, hombre? Si decía era lo que tenía que pasar, no había ni un descuentito, ni un pago pronto, no, te llegaba la multa y peor que tránsito. Pero bien, la verdad que con Pepe Cruz también, como lo comentas, es un técnico que le aprendí muchísimo, que también le agradezco muchísimo y siempre que lo veo se lo digo, porque aparte, más allá de que fue el que me debutó, el poder llegar a debutar, lo que tuve que pasar para lograr debutar, fue duro, pero una vez que ya lo tuve y que estuve en la carrera y pude haber hecho lo que logré, fue parte y gracias a él, ¿no? A los cimientos que te deja una persona, ¿no? El no ser débil, el no caerte ante las adversidades, el estar en primera, el jugar contra tú y tú, el persona de frente quiere lo mismo que tú tienes o tú quieres lo que tiene el de enfrente. Entonces es una lucha sana deportiva, pero a la vez el jugador vive de eso, o sea, o eres tú o soy yo. O uno juega, el otro no juega, el otro cobra más, el otro cobra menos. Entonces también tienes familia y también le quieres dar lo mejor a tu familia. Entonces sí es una guerra en el buen sentido. Lo dices bien, Dani, porque, por ejemplo, a mí me debutó el Tuca Ferretti. Después tuve entrenador a Tomás Boll, y luego me tocó el profe, güey. Y tú sabes que la exigencia ahí era mucha, o sea, yo me acuerdo que con Tomás no quería regar un pase, güey. O con el Tuca, porque se venía la exigencia. A ti te tocó la Volpe, si no estoy mal, ¿no? O sea, eran entrenadores que había mucha exigencia y te decían, a ver, si no aguantas la presión conmigo en el entrenamiento, ¿qué canijos vas a aguantar meterte al Azteca o meterte al Jalisco o meterte?
Y eso yo creo que se ha perdido, Dani. O sea, yo veo los chavos, veo a los entrenadores, de repente que muchos directivos, güey, no les gusta tanto ese entrenador que tal vez ya tiene un manejo un poco aprensivo con el jugador. Dice, no, es que eso ya no es tanto de ahora. Y yo creo que no. O sea, para mí sí te fortalece mentalmente en el entrenamiento tener una exigencia, porque a la hora del partido, pues es eso o más. Y hasta en la vida misma, Fraga, yo creo que lo ves, te preparas para la vida, para los golpes, para que no todo te llega fácil, que tienes que ganarte tu lugar, que tienes que prepararte. O sea, no es tan fácil como a veces se pinta. Yo creo que ahorita los chavos, al haber tanto TikTok, tantas redes, tantas ven, y yo creo que también los chavos piensan que están pensando ya más en lo que van a lograr o qué van a hacer cuando ganen, sin pensar en el proceso que tienen que pasar para poder llegar a hacer claramente lo que ven en TikTok, que ven en eso. Pero hay un camino largo que hay que recorrer, ¿no? Que hay que comérsela, que hay que aguantarse, perdón la palabra, puteadas, que hay que aguantarse exhibidas que no juegues, que hay que aguantarse que no te llevan o sea, a caer, te vuelves un utilero, carga el agua, carga los balones, dices, ¿cómo? Sí, pero hoy por hoy los chavos tienen que también pasar eso porque los forjan, hay que forjar al chavo. No hay que hacerlos, a ver, yo estoy en contra de que al chavo lo maltraten, no hablo de eso, sino de que tenemos que pasar etapas para poder llegar a ser jefe. Cuando uno llega a ser jefe de una empresa es porque ya pasaste por ciertas etapas, porque ya te sabes el ABC para llegar a esa escalera, a ese escalón. Entonces hoy por hoy el chavo quiere brincar, quiere llegar y que nadie le grite y que nada. No digo que tampoco a gritos sea la fórmula, pero creo que sí te forjan ese carácter que tú dices. Si hoy por hoy con esto que te digo, el jugador se achica, imagínate qué va a pasar cuando vaya a un estadio de Tigres con 60,000 personas cantando y gritando, o cuando vaya a un estadio de Atlas, ¿no? Es la experiencia que creo que nos dejaron a nosotros y que yo aprendí así. No significa que porque yo aprendí así, todos tengan que vivir, todos tienen su experiencia aparte, ¿no? Pero sí me aportó mucho a un carácter que yo sí creo que Daniel, si no hubiera vivido eso, a la hora de estar en un estadio en el Azteca, a lo mejor se te doblan las piernas y truncas a lo mejor ese brinco por no estar listo 100% mental y físicamente. Yo me cuento esta anécdota y la verdad es que muchos no me la creen, pero el masajista del Morelia, no voy a decir el nombre porque el señor es un crack, pero aparte ya no está en el fútbol, pero yo llegué a entrenar, pues yo debuté de 17 años y el primer masaje que recibí de él fue casi a los 20 años, o sea, 4 años ya haber jugado, de repente tenía la posibilidad de jugar, pero no me daba masaje porque decía, no, usted es un chamaco, usted no necesita. Entonces no te daba masaje, o sea, en las pretemporadas los chavos no podíamos pedir masaje, te ibas adolorido, caminando como pollo espinado, lo que sea, y no podías pedir un masaje porque no, eso te lo tenías que ganar. O sea, te pasaba las cosas cuando quería, como quería. O sea, eso habría que ganárselo. Yo me acuerdo, la primera vez que a mí me dieron masaje, yo me sentí como, ahora sí, ¿sabes? Como que ya logré algo que yo lo anhelaba por mucho tiempo. Un masaje, Dani, ahora ves en las camillas a los chavos de 16 y 17 dándose masaje, o sea, pidiéndole al utilero, hey, mis tenis, mis zapatos y lávamelos. O sea, eso en nuestros tiempos era ganárselo, güey. No era algo que ya era porque está en primera división, ya lo tienes por sentado. No, nada, había que picar piedra. Es lo que te digo, quieren vivir muy rápido lo que ya lleva a lo mejor un jugador de experiencia que está al lado de él, que ya tiene 30 partidos de primera división, o que tiene 3 equipos, que ha ganado un campeonato. El chavo luego llega y piensa que ya es. Entonces, lo que sí también es que hay que acompañar al chavo, hay que darle la confianza al chico. Creo que tenemos mucha calidad, hay mucha calidad y el fútbol es de confianza. Para como yo creo, el jugador sí tiene confianza, que está bien interna, porque no viene de fuera, te pueden decir es buena o eres malo de afuera, pero si tú tienes una confianza interna, tengo demasiados compañeros y tuvimos demasiados compañeros que a lo mejor no eran los mejores de cualidades, pero tenían un corazón y tenían unas ganas y un hambre, y con eso te da, porque es confianza. Entonces, de Tabó no vas a estar hablando, por favor. pero uno Tabó, así hay casos, ¿no? Entonces, yo no es mexicano, pero sí me acuerdo mucho de ese estilo, o Romagnoli. No, poca técnica, pero mucha actitud.
A ver, no sé, había, por ejemplo, Leighton, que es un tipo que también aprecio mucho, pero era más el ímpetu y más las ganas y el corazón y el Pero el entusiasmo que fútbol de le antes ponía. te daba con ímpetu y con corazón llegar. Hoy ya no. Hoy si no corres, hoy si no hay un estado físico diferente, porque ya hay que ser más atleta hoy en día. No, Antes bueno, había pero que ser. Leighton era, a ver, Leighton con el físico que tenía era un superatleta, pero a lo que me refiero, lo que dice Dani es que, o sea, a lo mejor no es un Rafa Márquez o no era mismo Dani, que Dani era muy técnico, o sea, no son jugadores tan técnicos, pero con el corazón y las ganas y el ímpetu les alcanzaba y, o sea, y tuvieron carreras también importantes. Pues el Cuchillo Herrera, güey, o sea, era ese fútbol de antes, hoy ya no te da, güey. Pues, Sin embargo, mira, lo que hay dos cosas que la actitud y la disposición no te puede fallar, porque encima súmale, si no eres tan dútil y no eres tan bueno, digamos, si no tienes la actitud o no tienes el sacrificio, ya se vuelve triplemente complicado, ¿no? Al contrario, es cuando un chico trae actitud, cuando trae ganas, cuando trae confianza, pues le puedes pulir algo que a lo mejor o lo acomodas en una posición donde sabes que le puedes sacar provecho, ¿no? O sea, un lateral derecho, sabes que le da. Hoy el fútbol, como lo dices, se ha vuelto más técnico, pero hay posiciones donde sabes que sí, chico, tiene actitud, si sabes que ese te va a cumplir lo que le pides. Hay técnicos que quieren que hagas lo que te pide exactamente. Y con eso le va a dar. a nosotros nos tocó, ¿te acuerdas de claramente, Ravel, Dani? Ravel era un jugador sí, que no manches, o sea, técnicamente era buenísimo y le daba cuando quería, porque había momentos que decían, no corría y después era defender con un hombre menos. sí, con una actitud, cero apático, bueno, pero sabíamos y le decíamos todos con esa calidad que tienes, pero pues, si no quiere, no quiere. O sea, a mí, ¿cómo le sacas a alguien que no quiere? Esa es la parte que vamos, ¿no? De donde la actitud y la disposición tiene que estar siempre a disposición del equipo y de los compañeros. Ahora, Dani, tú tuviste una carrera, bueno, de hecho los dos, que me parece importante para los dos, tuvieron carreras donde jugaron por no descender, jugaron por ascender. Campeones en algún momento también para poder ascender y están en la liga en la primera A, después liga de ascenso y sin fin. Jugaron en equipos de media tabla para subir, jugaron en equipos que buscaron competir para ser campeones, ya sea de liga o de la Conca Champions. Estuvieron en casi todas las etapas o en casi todo tipo de equipos. ¿Qué te gustaba más, Daniel? Pelear por no descender, pelear por ese campeonato, pelear por subir un equipo. ¿Cómo eran las sensaciones en los diferentes formatos que te tocó de vestidores, de objetivos diferentes? Fíjate que qué compleja es la pregunta porque vivimos las dos etapas, ¿no? La parte de pelear por el título y la etapa por no descender. Ambas las cumplimos. Ambas, o sea, descendimos y también me tocó ser campeón, gracias a Dios. Se vive diferente, totalmente diferente. Las dos tienen su grado de... Porque en el descenso estás viviendo día a día la salvación, tu contrato, lo que viene, el estar en permanecer en primera división, el saber que si desciendes cambia todo contractualmente, empiezas otra vez con un nuevo contrato. En ese tiempo que había ascenso y descenso, era saber que si caías para subir es complicado. Lo que ya habías logrado con tanto esfuerzo y tanto, ahora lo bajaste con Deportivo. Y el ser campeón, el pelear siempre acá, pues estás siempre en los medios para bien, mira qué bien anda el equipo, qué bien anda el jugador, mira, selección, mira. Y en el descenso andas, mijo, pero para ver que no te vayan a quitar el contrato, ahí vas. Se vive, sí se vive, al menos yo lo viví distinto, pero esas dos partes se viven con mucha intensidad. La que no sé qué disfruté más, obviamente disfrutas el ser campeón. La salvación no te sé decir porque como no nos salvamos, entonces no te puedo decir, pero sí sé que se siente terrible pues el descender, ¿no? Te cambia todo, pues, te pasan muchas cosas por la cabeza, lo sabemos cuando somos jugadores, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi contrato, mi familia, y cuando eres campeón, pues todo lo contrario. Voy a cobrar más, me va a ver otro equipo, me van a comprar, y pues bueno, se vive distinto. Sí, y aparte los vestidores son completamente diferentes.
Yo estuve en uno de los 4 grandes, aunque el señor Leo Villalpando diga que no es cierto, pero Pumas ya no lo es. Grandes, la grandeza de la universidad. Y el vestidor es un vestidor completamente diferente, la verdad, sin menospreciar a todos los demás que estuve, pero sí, o sea, llegar a un aeropuerto de visita, pues parece que eres local, te recibe la gente en el hotel, en el estadio, la verdad es que, o sea, sacando tal vez la visita con Atlas o Chivas o esos equipos, pero en general eras local, o sea, íbamos a Morelia y había más gente de Pumas, íbamos a Pachuca y había más gente de Pumas, o sea, esos equipos, ahí reside su grandeza y aparte me tocó también pelear finales, entonces sí es importante desde el vestidor, yo creo que se siente diferente, güey. Y a ver, me tocó estar en el Puebla con 12 partidos sin ganar, o sea, también estábamos en el hoyo, y también pues es completamente diferente, o sea, la gente no podía salir ni a la esquina porque pues, malísimo, o sea, no, o sea... Una instancia, sí. No quieres ni salir, güey. Pero bueno, es así, se vive cada cosa. Con amigo de Dani, el amigo de Dani, te tocó jugar contigo, ¿no? Carevic. Bien. Sí, me tocó como compañero y me tocó como técnico en Costa Rica. Ah, bueno, allá sí la rompió, acá, Dios mío, mamita. 12, no, bueno, creo que con él fueron 7 o 6 partidos sin ganar, no sé, o sea... Sí, no le fue bien. En Costa Rica bastante bien, quedamos campeones ahí en Costa Rica y quedó campeón en la liga y quedó campeón en la CONCACAF. Entonces... Sí, aparte apenas acaba el torneo pasado también acaba de ser campeón, ¿no? O sea, la verdad es que allá le fue súper bien. Tiene muy buen... Ha hecho de muy buen hombre allá y lo han él lo tiene muy buen, lo han buscado muy buenos equipos, ¿no? Él tiene renombre allá por lo que ha hecho, lo que ha logrado y es intenso, ¿no? Trabajando. Sí, a ver, yo creo que yo al final del día me quedé, no desilusionado, porque la verdad es que no esperaba nada, pero sí creí que el manejo iba a ser diferente, o su manejo iba a ser diferente, y no es porque no me haya puesto, porque desde ahí a lo mejor hablas de, no me puso y necesitábamos ponerme y todo, pero la verdad es que yo con la espalda ya no podía. Pero el cómo manejó esa situación a mí no me gustó tanto, y más después de haber tenido entrenadores como los que te mencioné hace rato, que yo creo que hubiesen hecho algo diferente y tomar decisiones diferentes y todo. Que eso fue lo que a mí me dejó una sensación como que pues, no lo vi que tuviese una forma diferente de afrontar esa situación compleja. Seguramente porque le había ido muy bien en otros lados y a lo mejor no había estado en una situación como la que pasamos en Puebla, que no le ganamos a nadie. Pero sí, yo me quedé con una mala sensación de su trabajo acá en Puebla. Te digo, al final hablo por 3 o 4 meses que estuvo ahí, o un mes, no me acuerdo. Pero sí, o sea, regresando al punto, el vestidor es completamente diferente, güey. Cuando entras a un vestidor que sabes que el fin de semana vas a ganar, porque Dani no me deja mentir, desde el lunes ya tú sientes esa sensación de nos va a ir bien, puedes ganar o perder, pero sí llegas con esa sensación de nos va a ir bien porque andamos muy bien y los ves a tus compañeros y el entrenamiento, a llegar a un vestidor el lunes y decir, puta, nos toca contra la América, a ver cuánto nos hace. Se hace la semana larguísima, se hace eterna la semana. Sí, ya sé. Pero oye, Dani, en busca de eso, de esa pregunta, porque si no aquí nos chutamos todo el rato, güey, platicando de fútbol y... Échala. ¿Qué opinas tú del fútbol mexicano en este momento? Siempre se los hago a nacionales y extranjeros, porque desde el capítulo pasado tuvimos al Pampa, y igual, el Pampa, no sé, no creo que no lo tuviste de compañero tú en Puebla, ¿no? ¿No alcanzaste? No sé si lo tuve, ¿sabes dónde? En una breve, en Dorados. Llegó, al final, pues... Llegó Pampa al inicio, que traía mucho tema de la rodilla, ¿no? Sí, que sí. Bueno, el Pampa en su momento fue en su momento fue uno de los mejores centrales, si no es que el mejor central en el fútbol mexicano. Sí. Y yo le decía, extranjeros como él, pues siempre son bienvenidos. Pero hay un montón de extranjeros, Dani, y te tocó a ti muchos, y no vamos a ventanar a nadie. Pero hay muchos que vienen de pasada, güey, o sea, y ahorita más que el fútbol mexicano, ya va a haber 9 extranjeros, ya van a permitir 9 extranjeros en cancha, y los que tú quieras registrar en el vestidor. Y yo el fútbol mexicano, la verdad, es que no lo veo
o no lo siento con ese nivel como estaba hace 5 años, hace 10 años, que eran más mexicanos y que el fútbol mexicano tenía más entrenadores en el banquillo mexicanos, una selección más competitiva, jugadores con más renombre. Ahora si yo te pregunto, dime 5 o 6 jugadores importantes mexicanos del Juárez, pues te va a costar, güey. Y lo dijo Dueñas también, o sea, nos lo dijo aquí Dueñas, de que pues, no hay jugadores tan representativos mexicanos en los equipos. ¿Tú qué piensas? Sí, totalmente, que hay demasiado extranjero. Quizás se ha elevado mucho la cuota de extranjeros por equipo. Es sabido y es por saber, sabemos mucho que te tapa el lugar quizá a jugadores que puedan salir en ciertas posiciones, porque está el extranjero, porque viene también en los presupuestos que puedas tener. Hay equipos que pueden y te dan la necesidad de traer extranjeros, todos los que quieran, ¿no? Y hay otros que a lo mejor no, y ese es el tema, porque a veces a lo mejor puede llegar un extranjero por llegar, a lo mejor, porque bienvenidos los que vienen y aportan y que le meten y que levantan la calidad y que el nivel competitivo en el equipo, órale, porque también el mexicano se mide sin tener que salir de tren, que a un nivel alto, entonces te compites contra él, y si es que uno piensa en emigrar algún día al fútbol de fuera. Cuando tienes tantos y que los tienen que poner porque los traen de fuera, porque vienen, te empieza a truncar al jugador y ya no le das, quizás como el entrenador, a lo mejor no le dan tanta continuidad o tanta confianza y aportan, dicen, al extranjero sí le damos más oportunidad porque viene de fuera, porque viene lejos y porque lo trajimos. Y al mexicano no, porque es de aquí, pues no pasa nada, está en su casa. Y al final empezamos a dejar de lado que el jugador mexicano o el jugador joven, pues también necesitó y pasó pasar esa prueba donde en la cancha. Si yo me arriesgo a poner un joven y no pega, no la me va a decir la directiva, porque pusiste a un joven, entonces te dejo otro partido. Te doy más tiempo porque pusiste a jóvenes. No, te van a apretar y entonces te va a decir, vamos con la experiencia. Entonces también al no haber el ascenso, también el jugador que llega a primera no llega con el roce de un... A ver, no es lo mismo si los chavos juegan, pero si no tienen un roce con los de expansión que habían antes, que para mí, jugadores grandes en expansión, no está mal. Le haces que los jugadores chicos compitan con un jugador de experiencia en una división inferior, porque lo estás preparando para el día de mañana cuando lleguen a primera división, que también están los mayores, pues ya llegan curtiditos, ya llegan con experiencia. Pero si no, los chavos no juegan con gente de experiencia en su nivel, cuando lleguen a primera, va a ser la primera vez que se los van a enfrentar. En cambio, si ya los enfrentaron en expansión o en el ascenso, pues que cuando lleguen a primera van a echar unos monstruos, porque ya no les va a dar miedo, porque ya van a meter pata, porque ya tienen experiencia, porque ya se rozaron contra un jugador de experiencia que a lo mejor estuvo en primera división, pero ahorita está en expansión. Entre más rápido pongas a competir a los chicos con gente de experiencia, eso les va a ayudar bastante, porque el día de mañana que ese chavo esté arriba, o los pongas a escenarios como el que tú comentas, como no es lo mismo patear un penal no sé, en la cancha de entrenamiento que ir a patear un penal en un estadio con 40,000 personas. El cuerpo reacciona diferente, aunque tenga las cualidades, pero son de las cosas que uno también que vivimos y que experimentamos y que pasamos por ahí, es necesario. No es lo mismo ir a chocar contra un jugador de tu división, que los dos van a lo mejor lealmente a chocar por la pelota, a ir a chocar con un tipo de experiencia. Imagínate un Pampa Romero y que llega, tú vas a chocar y él te mete el codo y ya saliste estrellado. Empieza a aprender a cómo meter el codo, a cómo meter el pie. Son cosas que solo las vas a vivir si lo haces contra gente de experiencia, ¿no? Yo por eso recalco el tema de entre más rápido pueda el chico medirse, foguearse, rozarse con gente con mayor roce, le va a ser mejor. Ahorita al no haber ascenso ni todo este tema, pues claro que el chico a lo mejor que está pasando a primera, y no está mal tampoco, ¿no? Pero a lo mejor tarda un poquito más en ganar esa experiencia porque pasó directo, se brincó a lo mejor ciertas tablas que nosotros no nos podíamos brincar. No, y por ejemplo, antes estaba el torneo, como tú dices, de ascenso, y competías contra jugadores que pues, ya grandes, que tal vez ya decían, bueno, quiero continuar mi carrera en ascenso, que sí te daban un plus,
Y había también un torneo que seguramente también te tocó, Dani, el torneo de reservas, cosa Claro. que ya los últimos 20, 30 minutos del segundo tiempo y la tanda de penales, porque siempre había tanda de penales después de que a México la selección no le fue tan bien, te ponían a tirar penales y ya lo tirabas con gente. Se jugaba los últimos 15, 20 minutos ya con gente y después los penales los tirabas ya con gente, porque jugabas adentro en el estadio, donde la gente ya estaba llegando. Entonces, esas sensaciones sí son diferentes a los que tienen ahora los chavos. Totalmente de acuerdo, totalmente. A veces decimos, ¿por qué hay tan pocos? Quizá porque el que llega tiene la capacidad y la madurez mental, física, técnica, tácticamente, y son dotados. Gil Mora, son esos así escasos, ¿no? ¿Por qué? Porque salen con un don. Pero, ¿por qué no hay más? Porque quizá no los ponemos en ese escenario que tú dices. No es lo mismo poner un chavo, o lo pone y de repente desapareció el chavo, pues claro, le impactó el escenario, la talla de la gente, porque todo eso pesa, y tú lo sabes, y la experiencia, hacia los grandes, nos pesa a veces jugar con pues con esa adrenalina, y ahora un gol en contra, haces un error y que te abucheen, ¿cómo sales adelante? Entonces esta experiencia la viven hasta que llegan. Y si no estás preparado y no estás listo, pum, bajas y así como debutó, pues ya no lo volvimos a ver. Ahora, las reservas, pues jugabas en escenario, mínimo un penal en un estadio. Nada más faltaba la gente, pues ya estabas en el estadio. Entonces, como que ibas viviendo, te daban chispazos de qué era lo que venía si lograbas llegar a primera división. Entonces, sí, creo que también esa parte ha faltado un poquito, el poner al chavo más rápido en esos escenarios. Sí, ya sé. Pero bueno. Oye, penúltima de mi parte. Dime. Mundial. ¿Dónde ves a la selección mexicana en este año? Yo le deseo y yo quiero el famoso quinto partido. Y ahora con más selecciones tenemos que lograrlo, ¿no? Yo creo que es el buen deseo de un buen mexicano. Ya la realidad, pues veremos partido a partido. Creo que, como todos dicen, es un grupo accesible, es un grupo cómodo, pero para mí no hay rival cómodo. Por algo están ahí las selecciones. Eres el rival local y que todos quieren ir a pegarle porque viste ganarle al local. Entonces van a ser partidos duros, difíciles, pero como buen mexicano aspiro y espero que podamos brincar el quinto partido. ¿Y como futbolista? Oye, exacto, como futbolista, exacto, como lo que ves dentro del terreno de juego. Pues que vemos los amistosos que ha habido y no le hemos competido o no ha sido lo que esperamos. Entonces, al final del día tú lo sabes y lo piensas, y si lo piensas no lo decís a veces, pero sí la ves jodida, ¿no? La ves complicada, pero al final, te repito, como buen mexicano, espero que nos vaya muy bien. Oye, y ya para cerrar, dame tus 3 mejores entrenadores que has tenido y no sé si yo creo que has tenido a lo mejor más de 3 malos, pero si no quieres mancharte tanto, dime tus 2 o 3 o 1 entrenador que digas, ese no me dejó mucho. Y vamos a empezar por el que no es que sea malo, por algo están ahí, es como los jugadores, no son malos, están por algo llegaron. Pero al mejor con el que menos tuve afinidad o en el que menos tuve ahí ¿Al que le andabas corriendo o no? ¿Al que le andabas corriendo o no? No, a lo mejor es el que, porque es así pasa, ¿no? Hay entrenadores que tienes match, con entrenadores que no. Quizá con, ¿te acuerdas? Pablo Marini, a lo mejor no tuve tanto afín con él. Pachuca. En Pachuca, fue en el 2000, por ahí 2012. No hubo tanto afín y bueno, por decir uno, ¿no? Habrá que a todos sí, al otro ¿no vas a decir el otro que le andabas corriendo o no? ¿Cuál era el otro? El que tuviste en Pachuca, luego que estuviste en Morelia y dijiste no. Eso es una muy buena experiencia, la verdad, al final. También hice de las mías, hicimos, pero bueno, ahí fue pero me persiguió, sí. El buen profe Mesa, la verdad, que con toda su experiencia, con toda su jerarquía a nivel, pero sí tuvimos nuestras diferencias. Igual, al final del día le agradezco por todo lo que vimos, pero sí, al final también tuvimos Tú también estás en esa lista del profe Mesa que yo soy de la colonia del reloj. Ahí estuvo muy vaciado esa anécdota. Ahí te va rapidísimo y en 2 segundos. Salgo de Pachuca por petición mutua, me venden a Morelia, y de Morelia, llego a Morelia, rento casa, dije, bueno, vengo aquí 3 años de contrato, y a los 6 meses, ¿quién crees que llegue? El Ojitos Mesa. Agarra maletas de mí y yo otra vez, vámonos. Pero bueno,
historias de engrasadas. Gracias a eso, hermano, te conocí, gracias a eso llegaste a Atlas. ¿Viste? Gracias a eso me tuviste ahí con... Te cambié la vida, desde ahí te veo más alegre y más contento. Exacto, sí. ¿Y tus 3 mejores? 3 mejores, la verdad es que tuve bastante diferente. Por ejemplo, el profe Cruz, lo tengo que mencionar sí o sí. Repito, más allá de lo que lo hizo conmigo en la carrera y todo, todas las bases que me dio, todo lo que le aprendí, táctica físicamente, el profe Cruz está dentro. El otro que por nombre y por todo esto, bueno, Hugo Sánchez, tenerlo como referente, pues aprendes también otro tipo de cosas, ¿no? Y su trato que tuvo siempre el jugador, él siempre lo decía, ¿no? Él fue jugador, mis respetos, que hay gente que solo compararse, uno calla y escucha y aprende. Y de ahí tuve también buenos técnicos. Romano, la verdad que tremendo entrenador en Atlas, un tipo con mucha sabiduría, con mucho lo que te decía, lo que pasaba. Por mencionar a estos 3, ¿no? Oye, ¿tú eras de los que decían ya no quiero visitar el depa de Hugo, o como Gonzalo Pineda, que acaba de declarar que le ponían los goles de Hugo cada tanto y que decían, no, otra vez ya los goles? Es real, cada que te subías al camión sabías que venían los goles del Penta. Y llegando a Cancún, cuando veníamos a jugar contra Atlante, tengo que hacer dar el camión la vuelta por la zona, porque la zona, tú puedes llegar directo al estadio o tienes que dar una glorietota para llegar. Nos hacía dar la vuelta para que en su casa prendieran las luces, estaban las chilenas. Ahí están las chilenas. Y así que es real. Es real. Chavales. Pero bien. Oye, pero qué interesante. A ver, te tocó Hugo, te tocó Rafa, enfrentaste al Barça. A ver, la carrera ha sido bien interesante. Además, Pachuca creo que también ha sido importante en tu carrera. Tuviste este enfrentamiento con Mesa, que también es uno de los íconos del fútbol mexicano. En fin, la verdad es que tienes mucho que decir, que demostrarle, que platicar de una gran carrera. No, sí, sin duda. A ver, Enrique Mesa pasó a ser una anécdota nada más, ¿no? Lo veo, lo saludo, lo estimo, le agradezco también muchas cosas que me enseñó y le aprendí. Tuvimos este roce porque al final el futbolista también a veces tiene esa calentura, o ve de cierta forma las cosas. Cuando ya a lo mejor ya eres un poquito mayor, tienes ese derecho, pues poderle decir las cosas de frente, ¿no? Creo que siempre voy a priorizar eso, hablar de frente que hablar por las espaldas. Él y yo lo hablamos, se solucionó, pero bueno, cada quien siguió su camino. Y fue a raíz de una final que jugamos ahí, Pachuca-León, ¿no se acuerdan? Pero pues todos son vivencias, son experiencias que uno tiene en la carrera, así como esta. Está la de Costa Rica, está la del Mundial de Clubes, está la de la selección mexicana, cuando me llaman y estaba Cuau, estaba cuando fui con Javier Aguirre, era como chavo llegar, era lo mismo que ahorita pasa, y te repito, ¿no? Era llegar, callar, escuchar, aprender, y pues bueno, en la cancha eres tú eres mano a mano y todo. Yo quiero lo que quiere el que está enfrente, y es ganártelo a pulso y a chamba, hasta la charla. ¿Qué tal fue esa parte de selección con Aguirre? Fue muy buena, me acuerdo que estaba de auxiliar Mario Carrillo, Javier Aguirre, Mario Carrillo, me llaman, voy a selección, me toca de cuarto con Braulio Luna, y pues bueno, yo en esa época pues escuchar, aprender, ellos ya tenían recorrido, ya tenían mundial, y pues esa parte también me hizo madurar y crecer rápidamente, futbolísticamente hablando, ¿no? Porque es lo que te repito, el estar con gente que ya vivió otras cosas y uno a querer estar ahí, aprendes y escuchas y te ayuda bastante. Tendríamos que hacer una parte 2 con Dani porque se quedaron muchas cosas en el aire todavía. Sí, es. Una charla muy amena, muy a gusto, la verdad que siempre es grato platicar con gente de fútbol, porque creo que... Y con Leo también. ¿Qué pasa, Leo, que te trae, No, ahí te voy a dar un par de consejos sobre él para que ahí se las tire. Venga. No, pero fíjate que es interesante porque justo, y lo divertido de nosotros es que es la parte del periodista y la parte del futbolista, ¿no? Y entonces está divertido porque luego, híjole, cuando ustedes están en el vestidor y nosotros afuera esperándolos, pareciera que fuéramos contras o que habría alguna situación, y no, la verdad es que hay varias situaciones, digo,
Es bueno enseñarle a hablar al señor Fraga mientras intenta dar clases de fútbol. Pero bueno, ya le estamos quitando los tartamudos al güey. ¿Está aprendiendo bien o no? ¡Ah, ahí va! Es berrinchudo, así era. También dice que... Pero es buen chavo, es buen chavo. No, Tiene buen corazón. no lo divertido. Pues muchas gracias, Esto es Dani. La lindo. verdad que nos la pasamos muy bien, divertido. Y sí, tenemos que tener una parte 2, porque esto todavía hay mucho que decir. Un gusto, la verdad que encantado. Aquí estoy a las órdenes y les deseo lo mejor. Les mando un abrazo y que arranque un año espectacular. Y pues nada, saben que aquí tienen un amigo. Bueno, pues muchísimas gracias. Vámonos, mi Fraga. Vámonos, que la gente siga atenta ahí. La verdad es que se vienen muy buenos invitados también como Dani y más sorpresas. Ahí vamos a ir evolucionando esto. Pónganse ahí atentos porque hay varias sorpresas aquí en La Goliza para que nos acompañen con más. Gracias. Hasta la próxima.